tal? Hoy vamos a hablar del caso del hombre de los lobos. Antes de dar comienzo me gustaría aclarar dos cosas. En primera, voy a tratar de no usar un lenguaje muy elevado. Y en punto 2, este video está enfocado a aquellos psicólogos en formación, aquellos que empiezan apenas en el campo de la psicología o del psicoanálisis, por supuesto. El hombre de los lobos es un seudónimo que usa Freud para referirse a uno de sus pacientes. Era un ruso de nombre Sergei. Hablemos un poco de su familia. La familia de Sergei estaba integrada por un padre, una madre, una hermana mayor, y tenían esta peculiaridad, ¿no?, que su padre viajaba mucho. Entonces había otro personaje allí en la historia, ¿no?, que era la nana, que se encargaba de los cuidados, una señora de la casa, una ama de llaves, vaya. Entrando a lo que es el cuadro clínico, a la edad de 18 años, Sergei contrae una infección gonorreica. Esto le desata, ¿no?, una neurosis obsesiva caracterizada por la parálisis de los movimientos intestinales, necesarios para la defecación. Además de esto, sufría depresiones severas. Comenta Sergei a Freud que antes de que contrajera esta enfermedad, llevó una vida normal. O sea, tenía 18 años, contrae gonorrea. 10 años antes tuvo una vida, él dice, regular, ¿no? Sin embargo, tuvo una infancia caracterizada por zoofobia y inmersa en rituales religiosos. La cuestión de la zoofobia es bastante interesante. Comenta Sergei que recuerda que en su infancia temía a los lobos, especialmente a uno que estaba impreso en una ilustración perteneciente a un cuento infantil, la cual utilizaba su hermana para atormentarle. ¿Cómo era la ilustración? Bueno, en la ilustración se mostraba un lobo caminando en dos patas. Rastreando el origen de esta zoofobia, Freud descubrió un sueño que desató todo este miedo a los lobos. Cuenta Sergei que llegó a soñar que mientras estaba dormido, él dormía delante de un ventanal. Bueno, en su sueño, ese ventanal que estaba a sus pies se abrió de golpe, dejando ver un árbol sobre el cual posaban 5 o 6 lobos grandes, blancos, que más bien parecían zorros o perros de pastoreo por sus enormes colas. Esos lobos no hacían otra cosa que mirarlo fijamente. Bien, recordemos que el proceso de la elaboración onírica censura elementos de los sueños que, si pasaran crudos a la conciencia del sujeto, podrían angustiarle. Sergei cuenta, ¿no?, que esto lo soñó en vísperas de su cumpleaños. El cumpleaños el 24 de diciembre, es decir, soñó esto en vísperas de Navidad. El árbol era originalmente un árbol de Navidad, ¿no?, lo que iba a soñar. Él tenía la ilusión de recibir dobles regalos el día de Navidad. Esto era año tras año, es decir, un regalo por su cumpleaños, un regalo por Navidad. Pero de alguna forma, en este proceso de censura, los regalos se transformaron en lobos. ¿Por qué los lobos tenían una cola muy larga? Bueno, Sergei había escuchado una fábula en la que mientras un zapatero se encontraba trabajando en su taller, un lobo entró en la ventana. Para defenderse, el zapatero lo tomó por la cola y se la arrancó. Bueno, con detalles más, detalles menos, el zapatero, más adelante en la historia, tiene que atravesar un bosque para entregar su trabajo, unos zapatos. Cuando entra al bosque, se ve rodeado por lobos y no se le ocurre otra cosa que subirse a un árbol para protegerse. Los lobos inteligentes idean un plan para poder atraparle. Forman una torre de lobos donde el lobo que no tenía la cola, al que el zapatero se lo había arrancado, servía de apoyo para todos los demás lobos, es decir, uno encima de otro hasta alcanzar al zapatero. Cuando estaban a punto de alcanzarle, el zapatero inteligente grita: "Cógelo por la cola". El lobo recuerda el trauma, sale disparado y los lobos se caen. Y de esta manera el zapatero logra salvarse. Podría decirse que los lobos tuvieran
La cola muy larga en el sueño del hombre de los lobos es una especie de compensación, ¿no? Lo mencionan. Como detalle, el sujeto describe que su sueño fue demasiado real, lo que significa que lo que sea que se haya censurado en ese sueño ocurrió en la vida real. Aquello que estaba escondido en el sueño era el recuerdo, un recuerdo incómodo para Sergei de la escena primal. ¿Qué es la escena primal? Es cuando ve a sus papás, ¿no? Teniendo sexo, mientras estaba muy chico para poder comprenderlo. Antes de entrar a esto, bueno, ¿por qué 6 lobos? Bueno, esto pudo ser por la fábula de los 7 cabritos y el lobo, que es un cuento de hadas también. Conocemos que en esa historia el lobo se come a 6 cabritos y luego un cabrito logra escapar escondiéndose en un reloj enorme. Freud relata que durante las primeras sesiones Sergei se mostraba temeroso a un enorme reloj de péndulo que Freud tenía en su consultorio, porque los lobos eran blancos. Bueno, también en el cuento de los 7 cabritos, el lobo se blanquea con harina. ¿Y por qué 5 o 6 no menciona Sergei? Bueno, el 6 ya supimos de dónde lo pudo haber tomado, pero si fueran 5 lobos, ¿de dónde tomó Sergei el número 5? Quédense con este detalle porque es sumamente importante en la vida del sujeto. El recuerdo que se escondía en el sueño era el de sus papás teniendo sexo. Descubrió Sergei más adelante en análisis que cuando él estaba chico, creo que 1 año y medio, presenció a sus papás teniendo sexo. Se encontraba él compartiendo habitación con sus padres cuando se levanta y lo primero que ve es a su madre en cuatro, ¿no? En lo que llaman la posición de perrito, y su padre penetrándola. Sergei tuvo vista a los genitales de su madre, directo, y presenció el acto sexual no 1 ni 2, sino 3 veces. Este número también es importante en el caso del hombre de los lobos. Entonces, los lobos no eran blancos por el cuento de los 7 cabritos y el lobo y la harina, ¿verdad? Sino eran blancos por las blancas sábanas que había en esa escena de sus padres. El intenso movimiento que debió presenciar en ese momento, en el sueño se transformó en todo lo contrario. Apareció como la total calma. El que miraba a sus papás como los lobos lo miraban era él, ¿no? Los lobos lo miraban fijamente en su sueño, pero él, en la realidad, había mirado fijamente a sus papás. El 5 seguramente lo tomó porque al presenciar eso desvió su mirada y miró el reloj de la habitación de sus padres que marcaba las 5. La cuestión de los números está súper interesante. El 3, ¿no? De las 3 veces que vio a sus papás fornicar, después lo toma Sergei y lo utiliza, ¿no? Lo disfraza con la religión, la cuestión de la Santísima Trinidad, de modo que en ocasiones él pasaba por el camino y veía 3 excrementos, 3 bolas de excrementos, y él se persinaba. Tendía mucho a hacer esta analogía como Dios y mierda, ¿no? Y acto seguido se castigaba, ¿no? Por así decirlo, por llegar a tener ese tipo de pensamientos. Otro número es el 5, que lo tomó, ya lo dijimos, de la escena primal. Los episodios de fiebre que tuvo en la infancia empezaban a las 5 de la tarde precisamente. Ya más grande sufría depresión, y los periodos más largos que se alcanzaba la depresión eran alrededor de las 5 de la tarde, o sea, iba en ascenso desde la 1 hasta las 5, por decir un número. Lo más curioso y de mis partes favoritas de esta historia, en otro de sus sueños sueña que le está arrancando las alas a una avispa. Bueno, la avispa en alemán se dice Wespe, no sé cómo se pronuncia, lo desconozco, Wespe me imagino.
con W, que es la W, sino la unión del número 5 en romano, ¿no? 2 veces. Pero Sergei le decía a Freud, espe, o sea, sin la V, ¿no? Sin la V doble del principio, excusándose que pues bueno, no conocía el alemán, ¿no? Y no sabía que se llamaba así. Pero curiosamente, espe viene siendo la S y la P, las iniciales del verdadero nombre del hombre de los lobos. Y esto da alusión a que era un sujeto castrado, no era la vespe sin la W, ¿no? Otro de los sueños que tuvo este personaje Sergei, en una ocasión sueña y relata que estaba en una pradera con árboles enormes, ¿no? Y estaba siendo perseguido por una oruga gigante. Él iba montado en un caballo y en todos los árboles había capullos. Lo que llama la atención no es el hecho de la oruga gigante. En primera instancia eso nos atraería la atención, por supuesto, pero no al ojo analítico, ¿no? Lo interesante aquí, dice Freud, ¿no? Que eran esos árboles con capullos, que precisamente el deseo encubierto en ese sueño era la fantasía de dormir con su padre. Bueno, damos por finalizado este video. El hombre de los lobos da mucho de qué hablar, a lo mejor en un futuro lo retomamos, ¿por qué no? Me despido no sin antes de decirles que pueden dejar sus comentarios en la caja de abajo y con gusto hago el esfuerzo por responderlos. Gracias.